Presumiendo México presenta. Amigas, amigos, de eso se encuentren bien, al igual que sus familias. Les habla el escritor Iván Uriel y les doy la más cordial bienvenida a una edición muy especial de Encuentros a través de Presumiendo México, Ultra México y Filmmakers Movie. El día de hoy, en esta edición especial, recibo a un arquitecto a quien yo le tengo una gran admiración, además de un gran cariño, y nos engalana, además su presencia, es el arquitecto que más kilómetros de arquitectura de paisaje ha realizado en Chile y es un referente del urbanismo en América Latina, así que le envío un gran abrazo y le doy la más cordial bienvenida a Rodolfo Palma Jasme. Rodolfo, ¿cómo estás? Un gran abrazo hasta Santiago de Chile. Hola Iván, muy buenos días a todos los que nos siguen. Muchas gracias por la invitación, feliz de volver a verte y de aportar en algo para que esta vida sea mejor. Y es de lo que se trata la arquitectura y el paisaje. Mira, en realidad yo entré a la Universidad de Chile cuando todavía había una sede de la Universidad de Chile estatal en la ciudad de Valparaíso. Valparaíso, que tú conoces, que es una ciudad muy, muy hermosa, muy, muy linda, muy interesante. No obstante, un poco el degrado de estos últimos tiempos. Y ahí como, digamos, un estudiante casi normal, seguí mi carrera hasta que por una serie de motivos, de instancias entre familia, situación política en Chile, etcétera, llegué a Italia, a Roma. Me inscribí en la gran Universidad La Sapienza en Roma, una de las mejores escuelas de arquitectura del mundo en esa época, y creo que todavía lo es. Y tuve la gran suerte de encontrar a un profesor, Franco Zagari, que en esa época también era un poco mayor que yo y que estaba iniciando a ser, digamos, bien conocido en Europa como paisajista. Él era profesor de la escuela, me invitó después a trabajar a su oficina y entonces empecé con este eh, camino, digamos, muy, muy interesante, muy largo, pero muy, muy, muy lleno de buenas cosas. Es decir, me encantó el tema. Él era espectacular no solo como profesor, sino como colega en su oficina. Hicimos varias cosas. Y entonces me fui metiendo en esta idea, sobre todo entendiendo que la arquitectura, que es un poco lo que pasa aquí en Chile, lo que pasaba en Chile, la arquitectura no puede estar aislada del paisaje. Es decir, uno no puede construir casitas u objetos absolutamente aislados del paisaje. Lo vimos ahora en estos días. Hubo unas tremendas inundaciones que deben haber sabido ustedes en la zona centro-sur de Chile. Y evidentemente los ríos, como llovió tanto y tan de repente y en tan corto tiempo, todos los ríos de Chile, de la zona centro-sur, crecieron desmesuradamente y barrieron lo más, digamos, complejo y lo más absurdo, barrieron en una de estas pequeñas ciudades en el sur con un hospital a las orillas del río, sin haber respetado absolutamente nada, sin tener idea
bueno, ahí hay un tema de fondo que es la planificación, es sin tener idea qué es la naturaleza. Es decir, los ríos cuando llueve crecen, toman su cauce, ocupan todo su lecho, ocupan las diferentes terrazas, ¿no?, de las cuales está conformada el lecho, y arrasan con todo. Entonces la gente dice desastres naturales. No son desastres naturales, son desastres humanos. Es decir, la falta de planificación, la ignorancia de muchos de la gente que toma decisiones, arquitectos, autoridades, etcétera, hace que la gente le dé lo mismo instalarse en cualquier parte y por lo tanto después lamentan estas situaciones. Ese era un paréntesis. Estábamos todavía con Franco Zagari en Roma. Nosotros en 1983 participamos como grupo italiano en el primer concurso de parque urbano que se hacía en el mundo. Es decir, no había habido nunca un concurso público para un parque urbano. Había concursos de arquitectura de todo tipo, etc. Y esto fue el famoso Parc La Villette en París. Entonces armamos un grupo especial, yo era muy joven en esa época, armamos un grupo especial con otros colegas jóvenes, etcétera, con Franco dirigiendo, con él y sus socios dirigiendo el proyecto. Trabajamos como chinos, no sé cuánto tiempo, nos presentamos y obtuvimos un segundo premio ex aequo. Es decir, hubo un primer premio, Bernard Chumí, el primer premio que se construyó y actualmente la gente goza cuando van a este Parque La Villette espectacular, no ideado y después construido, ideado por Bernard Chumí, etc. Nosotros con otros grupos, creo que 5 o 6 grupos, obtuvimos un segundo premio. Fue una aventura espectacular. Partimos en un tren Roma-París a ser recibidos nada menos que por François Mitterrand, que nos estrechó la mano y nos felicitó por el parque, etcétera, etcétera. Y entonces, evidentemente, toda esta trayectoria hizo que mi amor, digamos, por esta disciplina fuera creciendo cada día más. Hay dos aspectos, es decir, un aspecto que es el que tiene que ver con más la planificación, es decir, tú tienes que entender el paisaje, entender cómo se comporta y por lo tanto empezar a tener algunas nociones, ojalá uno las pudiera tener más avanzadas, más profundas, etcétera, de ecología del paisaje. Entonces, saber cómo se comporta la naturaleza, saber en qué consiste esto, es decir, no es solo, aquí había un término muy despectivo para una carrera chiquita y muy joven, también en la Universidad de Chile, en Santiago, en los años 60, que era diseño paisajista. Eran los primeros intentos de ir entendiendo la complejidad de la ciudad y que la ciudad no eran solo edificios, casas, etcétera, sino que también había un ambiente natural. Todavía la ecología, nadie hablaba de eso, etcétera, pero se iba entendiendo ya que el sistema verde era muy importante para la salud, ¿no?, de la población, sobre todo la salud mental de la población, etcétera, además de la salud física. Entonces uno aprende eso, es decir, aprende de los procesos naturales, la geografía, la climatología, las lluvias, precipitaciones, las nieblas, cómo influyen las nieblas, porque digamos, hay un aspecto que es la natural, ¿no?, los árboles, las plantas, las cosas, etcétera, pero hay otro aspecto que es tan importante como ese, que es perceptual. Es decir, ¿cómo ves tú un paisaje en una mañana temprano llena de niebla, ¿no?, donde apenas se distinguen los árboles? Tienes que estar muy atento para saber por dónde caminar, empezar a ver sombras, figuras que se difuminan, ¿no?, en tu marco visual, etcétera. Además, después los colores, los perfumes, el tacto, etcétera. Es decir, hay un mundo completo relacionado con el paisaje,
pero el paisaje en la vivencia cotidiana del ciudadano. Es decir, por eso la diferencia, ¿no?, entre este paisajismo y el paisajismo de la pintura. Es decir, el paisajismo nuestro es un paisajismo que tiene que vivirse, que se vive, es decir, instante por instante, además cada instante es completamente diferente del otro, porque el sol ilumina, ¿no?, en su trayectoria, en su ángulo con la Tierra, que va cambiando día a día en el transcurso de todo el año, etcétera, ilumina de diferente manera segundo a segundo. A eso le ponen los vientos que mecen las plantas, las flores, las cosas, etcétera. A eso le ponen todos los bichos que son los que se dedican a polinizar, ¿no? Las abejas, las libélulas, las aves, los insectos, los pobres insectos que todos los insultan, pero que si no fuera por esos insectos, por la presencia de esos insectos cotidianamente aquí en nuestros parques urbanos, no tendríamos polinizaciones. Como repito, un mundo espectacular, muy, muy complejo, pero muy entretenido y poco comprendido. Yo tengo una oficina aquí en Santiago donde, como tú decías, creo que hemos hecho la mayor cantidad de metros cuadrados proyectados, de metros cuadrados de parques urbanos en Chile. Y hace poco nos ganamos una licitación, hicimos un parque en una ciudad en la quinta región, cerca de Valparaíso, pero al interior de Valparaíso, en Villa Alemana. Y el parque era muy raro porque el terreno era muy angosto, estrecho, largo y además inclinado, es decir, en un punto muy bajo y en el otro punto muy alto. Y además en el centro de esa cosa muy angosta pasaba un tubo de gas, ¿no?, que alimentaba toda la ciudad. Y entonces, evidentemente, otro de los aspectos es aquí lo estanco de cada una de las instituciones, los estancos de cada una de las disciplinas, etc. Entonces, la compañía de gas dice, aquí no se puede hacer nada, ¿no? Porque pasa el tubo y desde el eje del tubo, tantos metros a un lado, tantos metros al otro, no se puede hacer nada. Entonces, es decir, evidentemente, con esa restricción, no iba a haber parque. Es decir, nos quedaban unas winchitas donde organizar unos paseos laterales, etc. Entonces yo dije, mira, a ver, me reuní con uno de los encargados de la compañía de gas y le dije, mire, mi idea es hacer un jardín. Sobre ese terreno, un jardín. El jardín no necesita un espesor, ¿no?, de tierra para plantar, porque vamos a plantar plantitas de flores, ¿no? Es decir, vamos a tirar ahí semillas donde van a nacer flores y las flores no necesitan un estrato de tierra muy alto para desarrollar sus raíces y por lo tanto su tubo ni siquiera lo vamos a tocar. Entonces, además de eso, cada vez que ustedes tengan que revisar el tubo en cualquier parte, digamos, van a echar a perder un poquito ese jardín, van a revisar el tubo, van a hacer la reparación y van a volver a plantar. Por lo tanto, el jardín, este largo jardín, ¿no?, de un lado a otro del parque, desde el punto más bajo hasta el punto más alto, y por lo tanto tú te puedes imaginar lo que puedes ver cuando estás en la parte baja, un jardín que sube, que va subiendo, y un jardín absolutamente diverso, es decir, plantamos todo tipo de plantitas nativas, ¿no? Entonces una infinidad de formas, de colores, de texturas, de olores, de bichos que van a polinizar eso, de que van a estar presentes, etcétera. Instalamos también fuera de la cosa del gas unas pequeñas fuentes donde vinieran todo tipo de pájaros y otras cosas a tomar agua y a participar de ese jardín. Entonces, de ser una restricción muy grave y severa, la convertimos en esta maravilla. La ciudad va a tener esa cosa maravillosa. Y así seguimos en esta cosa muy interesante. Sí, Rodolfo, y además quería preguntarte justo en esta pasión que tienes por el paisajismo, por el espacio público, quería preguntarte ¿qué significa para ti el espacio público y qué significa para la proximidad de la comunidad, en la sociedad, en la ciudad, en una localidad, desde el diseño participativo? ¿Qué importancia tiene justo el espacio público como un lugar de encuentro? Sí, mira, a ver, es absolutamente fundamental. Es decir, el espacio público es
donde tú abandonas, ¿no? tu propio espacio privado, tu cáscara, y sales a compartir, a enfrentarte, pero también a encontrarte con la otra gente, con el prójimo. Es decir, es el lugar privilegiado que la ciudad tiene, ¿no? Para relacionarse unos con otros. Es decir, es donde uno, es la única posibilidad que uno tiene de conocer al otro, de saber quién es el otro. Es decir, y de interactuar con el otro es decir, de establecer relaciones que son de todo tipo, es decir, desde el amor incondicional hasta el odio más terrible y profundo. Desgraciadamente, digamos, a ver, nadie entiende bien este enorme valor del espacio público. Hay un filósofo chileno que ha escrito varias cosas, que se murió desgraciadamente, pero que escribió varias cosas sobre el espacio público y sobre estas relaciones, ¿no? Que se van creando cotidianamente incluso en tu cotidianidad de salir de tu departamento e ir a la esquina a comprar el pan. Es decir, ¿qué es lo que ves? ¿Con quién te encuentras? ¿Saludas, no saludas? ¿Lo miras a la cara? ¿No lo miras? Cuando amaneces enojado y vas por tu cosa, no miras a nadie. Cuando amaneces un poco de mejor ánimo, vas ahí feliz de la vida, incluso saludando y buscando la mirada del otro para hacer un gesto de cariño, etc. Entonces el espacio público tiene un valor gigantesco. Evidentemente también el otro valor que tiene como decíamos, paisajismo también, es el de salud mental. Es decir, no hay nadie, no hay ningún ser humano que resista estar encerrado y que no pueda salir al espacio público, y menos los niños y los jóvenes, que salir a jugar. Y salir a jugar significa salir a aprender. Es decir, tú aprendes primero tus movimientos, aprendes a correr, a moverte, a los brazos, etcétera, y después aprendes que hay que mirar hacia un lado y hacia otro, después aprendes que hay algunas cosas, hay algunos elementos, hay árboles, hay bancos, hay pavimentos, hay agua, hay formas de ver el cielo entre los árboles y los elementos construidos, hay esculturas, hay gente haciendo mil cosas, es decir, es un lugar de aprendizaje total, total, total. Precisamente aquí en el Parque Forestal en los años 60, donde aparece un grupo de teatro, que era muy famoso, un grupo de teatro de principios de los 60, muy de vanguardia en Chile, y uno de los directores del teatro, director de teatro, fue el famoso Víctor Jara. Y hay una foto muy linda del grupo en un banco del Parque Forestal, todos riéndose, ¿no? Era en los años 60. De hecho, la foto se llama Éramos tan felices. Yo siempre la asocio un poco a la película de Héctor Escola, ¿no? Nos quisimos tanto. Y eso es el espacio público. Eso es el lugar del aprendizaje y el lugar de la convivencia y el lugar donde tú te relacionas con el otro. Es decir, y no puede decir, somos animales gregarios, no podemos vivir solos, tenemos que vivir con el resto, tenemos que aprender. Y tenemos que aprender a vivir de la mejor manera. Y eso un poco en los últimos tiempos, por lo menos aquí en Chile, ha tenido graves problemas. Es decir, el espacio público hoy día aquí es un espacio público donde da miedo salir, da miedo caminar, todo el mundo anda enojado, todo el mundo anda nervioso, hay situaciones de mucho degrado, sobre todo a partir de la pandemia, etcétera. Pero hay que recuperarlo, es decir, hay que recuperarlo. Y a ver, y lo bueno es que por lo menos desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ya desde hace tiempo, hay varios programas que tienen que ver con el mejoramiento del espacio público, con proyectos de mejoramiento del espacio público. Se va entendiendo finalmente, incluso en la vivienda, en los conjuntos de vivienda social, que antes nunca lo consideraban,
se va entendiendo que en los conjuntos de vivienda social tienen que haber espacios públicos relacionados y espacio público de calidad. Y eso es una obligatoriedad. Y entonces, finalmente, eso me hace pensar muy bien a mí, es decir, podemos llegar a ser un país moderno. Y lo espero. Rodolfo, en ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los retos de la planeación urbana en América Latina, desde todo tu conocimiento en Europa, en América Latina? ¿Cuál es el reto o los retos de la planeación urbana en la actualidad? Yo creo que por lo menos en Chile, yo creo que en muchos de nuestros países también, la falta total de planificación urbana y la falta, antes de la planificación urbana, la escala superior, que es la planificación del territorio. Es decir, dónde se instalan las comunidades, cómo se instalan las comunidades. Y después de eso, entonces, en la escala urbana, planificar. Pues todo el mundo dice, sobre todo digamos, los pensadores más conservadores, etcétera, dicen también ideología, ¿no? Dicen, no, el mercado va a regular eso. Y el mercado no puede regular, no puede regular. Es decir, es lo que ha pasado claramente aquí en Chile. Es decir, el mercado no puede regular nunca. Y por eso que Santiago es una de las ciudades más segregadas del mundo, es una de las ciudades más fragmentadas del mundo. Es decir, el famoso dicho, no desde Plaza Italia hacia arriba, refiriéndose hacia la cordillera, hacia el oriente, etcétera, es un mundo completamente diferente de Plaza Italia hacia abajo. Plaza Italia hacia abajo están las periferias poniente, sur, etcétera, donde están las situaciones de mayor pobreza. Y Plaza Italia hacia arriba, y mientras más arriba, sobre todo, eh, están los barrios más ricos, donde vive el 1% de la población, que es el que tiene el 90% del PIB. Y por lo tanto, digamos, si no puedes tener una ciudad equitativa o equilibrada, ¿no? No puedes tener una buena ciudad si no hay un mínimo de planificación. Es decir, y sobre todo, la ciudad tiene que ser compacta, densa, compleja, donde yo pueda salir de mi casa y encontrar bancos, farmacia, el café, el diario, la gente trabajando, etcétera, etcétera. Es decir, no puede ser que yo viva en un gueto, aunque sea muy, muy rico, y tenga que subir al auto para ir a comprar el diario o ir a tomarme un café a alguna parte. No, yo tengo que caminar, salir, conocer a toda la gente, sentarme. Entonces, la planificación urbana y la planificación, digamos, en las diferentes escalas, planificación territorial, planificación urbana y después otra escala, diseño urbano, que es el diseño, digamos, de la escala ya del barrio, de la calle, la altura de los bordes de la calle versus el ancho de la calle. ¿Eso qué significa? Si yo estoy orientado a norte o a sur, ¿cómo entra el sol? El ángulo del sol, ¿qué va a pasar con esa calle? ¿Va a ser horrible, fría en invierno, húmeda, etcétera? O en verano al revés, va a ser imposible caminar, etcétera. Eso es diseño urbano. Además la forma, es decir, formas, colores, texturas, etcétera, que hacen que la ciudad sea, digamos de nuevo, un hábitat muy, 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 muy agradable, muy bueno y que incite a una muy buena convivencia. Y logremos finalmente ser estos ciudadanos alegres que nos debemos tanto. Es decir, gracias a que existen ustedes, los escritores, somos, y los cineastas, y en general los artistas, somos relativamente felices, es decir, tenemos atisbos de felicidad. Si nosotros lográramos estas ciudades espectaculares, seríamos completamente felices. Imagínate una comunidad
leyendo, viendo pintura, yendo al cine, paseando libremente, gozando su espacio público, sus parques, sus cosas, etcétera. Es decir, tú tendrías tu trabajo y saldrías feliz a salir un rato a la plaza, a encontrarte con tus amigos, a tomar un café, una cerveza, etcétera, y después volver a tu casa. O en el trayecto hacia tu trabajo, cada mañana, feliz, en vez de andar histérico metido dentro de un auto, no semáforo tras semáforo. Y además en los autos no se puede leer, entonces, por lo menos en el Sí, aprovecha el tiempo para ir leyendo. muchas gracias, Rodolfo, de verdad, porque justo lo que mencionas y ya prácticamente para cerrar nuestra entrevista, me gustará primero agradecerte nuevamente el tiempo, el compartir con nosotros, con nuestras amigas, amigos de Urbanismo Positivo, que se unen también con Presumiendo México en esta entrevista. Has tocado un punto clave para mí y que también nos ha unido en muchas conversaciones, Rodolfo, tanto en México como en Chile, y es el diseño, es el urbanismo y el diseño urbano en torno a la cultura, que lo hemos platicado muchas veces, a las esculturas, a la pintura, esta relación tan profunda que lo has mencionado en los anteriores comentarios. A ver, yo creo que desde siempre, ¿eh? Digamos, desde no sé, hace 8.000 años, 8.000 y algo años, cuando empezó a nacer la ciudad, y la ciudad nace principalmente por esta necesidad de trabajar en conjunto, es decir, el ser humano solo había logrado un grado, digamos, de complejidad intelectual tal, y se dio cuenta que solo no iba a poder sobrevivir, solo no iba a poder vivir, entonces tenía que juntarse con otros para empezar a entender cómo canalizar las aguas, cómo regar, cómo cultivar, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo aparece la arquitectura y aparece la representación. Es decir, todas las ciudades de la antigüedad tienen todas sus representaciones, geoglifos, jeroglifos, lenguaje escrito en la piedra, etcétera, etcétera. Y por lo tanto esa relación, digamos, cultura y vida humana es desde siempre. Desgraciadamente en los últimos tiempos, en los últimos años ya, esta cosa como que la cultura se mira como una cosa aparte, como que no tiene nada que ver con la vida, como que no tiene nada que ver con el desarrollo humano, como que, es decir, casi un gustito de un grupito, ¿no? de artistas intelectuales que sí se dedican a escribir, a pintar, etcétera, pero que y la vida es otra, la vida es salir a trabajar, ganar plata, comprarse autos, no sé qué, etcétera. Y esa es la vida, es decir, no se entiende por qué tenga que haber tanto arte, tanto libro y tanta cosa. Y no entienden. Es decir, la vida es cultura y la cultura está hecha de todo esto. Si no, no hay... A ver, en Latinoamérica yo encuentro que hay varias cosas muy interesantes que pasan, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos que veo más que es el de Medellín, es decir, transformar ese Medellín que tenía graves problemas en una ciudad que es ya más compleja, inclusiva, diversa, donde la cultura está muy arraigada, digamos, en cada una de esas intervenciones que se hicieron, habla muy bien de esos procesos. Y yo creo que eso deberíamos seguir haciéndolo. Yo encuentro que en Chile hay buenos arquitectos y todo eso, pero a mí me gustaría verlos en desarrollo público, en arquitectura pública. Es decir, en arquitectura pública donde el objeto sirviera a toda la comunidad. Por lo tanto, el objeto con su propia función, pero un entorno del objeto que es el espacio público abierto donde tiene que estar instalado ese objeto para que haya esa complementariedad de funciones, de momentos, de instantes, etcétera. Sí, muchas gracias, Rodolfo, de verdad, porque nos amplías el panorama, por supuesto, del desarrollo urbano, el panorama de la importancia del paisajismo desde el diseño y al mismo tiempo el diseño de las ciudades, el diseño de las comunidades, de las localidades, la participación ciudadana en ese diseño que es tan importante, como el diseño participativo, presupuesto participativo y por supuesto también la cultura que va de la mano en la expresión. Y lo que a mí me apasiona mucho y que me encanta siempre que platico contigo es el valor de la proximidad. La única manera de combatir la fragmentación es a través de la proximidad y la proximidad
que está en nosotros a través del espacio público que nos une. Rodolfo Palma, de verdad que ha sido un placer enorme tenerte en Encuentros, es un placer, espero que tengamos otra oportunidad de platicar contigo y yo quiero agradecerte infinitamente con gran admiración el que hayas estado con nosotros en Encuentro, Rodolfo. Oye, muchas gracias por la invitación. Estuvo muy entretenido. No es una cosa que pase permanentemente, pero es muy entretenido. Además, a mí es un tema que me encanta. Así yo podría estar horas y horas y horas conversando. Así que cuando quieras de nuevo, podemos encontrarnos y además podríamos hacer de repente algunas reuniones más extensivas con otras personas de manera de ir intercambiando ideas en varios niveles y con otras disciplinas. Muchos saludos a todos. Muchas gracias, Rodolfo, y eso lo haremos. Ya nos has dejado una tarea y además una invitación que seguro la vamos a realizar. Espero que realicemos una plática muy interesante sobre desarrollo urbano en todo sentido, sobre paisajismo y sobre todo por la arquitectura que nos une desde la proximidad. Rodolfo Palma, te envío un gran abrazo nuevamente, muchas gracias y gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos a esta edición especial de Encuentros con el gran arquitecto chileno Rodolfo Palma Jasme. Muchas gracias, un abrazo enorme, Rodolfo, hasta Santiago. Gracias, que estés bien, un abrazo. Saludos a todos. Gracias. Chao. Gracias. Bien.